abrir su Biblia, hermano y hermana? Por favor, ahí al libro vamos a entrar directamente y ahorita hacemos una oración, amén. Al libro de Isaías capítulo 30, versículo 18. Me lo indica con un amén cuando ya lo tengan listo, amén. Isaías 30, 18, también lo van a estar pasando en la pantalla. Dice así: por lo tanto, el Señor espera para apiadarse de ustedes, se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios justo. Afortunados todos los que esperan en Él. Vamos a leer esa parte última todos juntos. Afortunados todos los que esperan en Él. Puede inclinar su rostro y vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido primeramente de adorarte, de cantarte, de ofrecerte nuestra alabanza, nuestra adoración. Porque nos has permitido ofrecerte, serte obediente y darte nuestros diezmos, Señor Jesús. Ahora, Padre, queremos escuchar tu palabra, Padre. Señor, te pedimos que abras nuestros corazones, abren nuestras mentes. Diles al Señor: hazme receptivo a tu palabra. Señor, quiero que sea de grande bendición. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Ven y toca los corazones de la gente hoy en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Gloria a Dios. En este versículo que leímos dice afortunados. Yo tengo una versión quizás un poco diferente. Dice afortunados todos los que esperan en Él. Dile a la persona que está a tu lado: espera en Dios. Muchos no lo dijeron. Dile: espera en Dios, por favor. Si está durmiéndose, dale un codo para que se despierte. La palabra de Dios nos dice claramente que si esperamos en Él, porque Él es un Dios justo, Él honrará nuestra paciencia y nos bendecirá. ¿Cuántos quieren ser honrados por el Señor Jesús? ¿Cuántos quieren obtener bendición? Bueno, hay que ser pacientes, ¿no? ¿Cuántos saben que una de las cosas más difíciles de hacer en el mundo es esperar? Es tener paciencia. Quizás cuando vas comprando algo de comer por el drive-thru y hay una fila larguísima y ya tienes mucha hambre y te desesperas. O cuando estás esperando en el consultorio, en el doctor, en el hospital, y ya pasa más de 20 o 30 minutos, ya no aguantas más, ya te tienes que ir. ¿Sí? O quizás cuando vas a poner gasolina, te se está haciendo tarde, hay una fila. O aun cuando compramos cosas por el internet, lo queremos ya de inmediato el siguiente día. ¿Es cierto? Queremos todo rápido, así. En un mundo tan acelerado, todo se puede conseguir rápido. Un producto, cualquier información que tú quieras, se puede conseguir en el internet, en un abrir y un cerrar de ojos. Esa es la sociedad, el mundo en la que vivimos hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos gracias a Dios por eso. Es de bendición, pero también puede traer consecuencias. Fíjese, hay una ilustración, una historia. Quiero que pongan mucha atención. Una historia de un niño granjero, o a farmer boy, right? Que se le volteó su carga de maíz. Okay, se le volteó su carga de maíz del vagón en la carretera. Iba en la carretera. Otro granjero, ya de rato, que vivía cerca de ahí, se dio cuenta de lo que había pasado y fue a investigar lo que le pasó a este niño. El granjero adulto le dijo al niño: hola Willis, se llamaba Willis el niño. Olvida tus problemas por un rato y ven a cenar con nosotros. Entonces te ayudaré a levantar la carreta. Gracias, señor, muy amable, pero no creo que papá quisiera que yo fuera con usted, contestó Willis. Vente, todo estará bien, no te preocupes, le dijo el granjero. De rato dijo: bueno, está bien. El niño finalmente estuvo de acuerdo, pero no creo que le gustará a mi papá, pero voy a ir contigo. Después de una gran cena, de un postre, de un cafecito, de hablar mucho rato, pasaron 2 horas. Willis le da gracias al granjero por haberlo invitado. Dijo: me siento mucho mejor después de esta gran cena tan rica, pero solo sé que papá estará muy molesto conmigo. No seas tonto, no te preocupes, dijo el granjero. Por cierto, ¿dónde está tu papá? Después Willis le contestó: es que está debajo de la carreta. Todo este tiempo el papá de Willis estaba esperando debajo de la carreta. Si eso no es paciencia,
de parte del papá que se esperó todo ese rato, no sé qué más es. ¿Cuántos papás se hubieran frustrado con su hijo si él hizo eso? Si de repente se fue a comer o no sé. En esta ilustración se hubiera podido evitar esperar tanto tiempo. It could have been avoided. El niño le hubiera podido ayudar a su papá. Estaba haciendo su trabajo, pero de rato se distrayó y se perdió la paciencia y decidió mejor ir a comer, ¿verdad? Y ya no le ayudó a su papá. Es muy común, hermano y hermana, que por la falta de paciencia, nosotros tomamos a veces malas decisiones, ¿es cierto? A todos nos ha pasado que por no querer esperar un rato más, una semana más, unos meses, un año más, las cosas que hacemos ahorita nos vamos a arrepentir en el futuro. ¿Soy el único que le ha pasado eso? ¿O nomás a mí me ha pasado? Voltea a la persona que está a tu lado y dile: ten paciencia, por favor, ten paciencia. En la Biblia vemos muchos ejemplos, muchos hombres y mujeres, grandes hombres, amén, de Dios, que tuvieron mucha paciencia. No sé cómo lo hicieron verdaderamente, que le fueron obedientes al Señor en todo tiempo, en todo momento. Siguieron trabajando y por ese esfuerzo obtuvieron la bendición, obtuvieron su destino, lograr el propósito de Dios en su vida. Hoy el título del mensaje es: la paciencia lleva a la bendición. Repítelo conmigo: la paciencia lleva a la bendición. Para entender cómo podemos tener paciencia y llegar a esa bendición, vamos a analizar la vida de José en la Biblia, que es uno de los hombres que tuvo más paciencia en toda la Biblia. Verdaderamente me sorprende cómo fue José, un hombre de Dios que tuvo paciencia, que fue obediente, que fue fiel a Dios hasta el último. Vamos a ver 3 puntos muy importantes y muy sencillos para que ustedes puedan entender. Quiero decirle que antes de que el Señor me diera toda esta predicación, primeramente me la dio a mí. Él me quiere enseñar a ser paciente, porque no crea que los que nos ponemos acá somos perfectos, ¿ok? Vamos a cubrir estos puntos, pero antes de eso quiero recordarles un poco cómo empezó la historia de José, cómo fue su vida al principio, ¿ok? José comenzó desde lo más bajo, y llegó a la cima, llegó a lo más alto, obtuvo la posición más alta, ¿sí? Esa fue la historia de José. Vamos a abrir la Biblia al libro de Génesis, capítulo 37, versículo 2 al 11, lo voy a leer. José empezó desde lo más bajo y llegó a lo más alto. Lo tienen, Génesis capítulo 37, versículo 2. Se lo voy a leer. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El 5 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu mamá
y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José era un niño de 17 años, ¿sí? Cuidaba a los rebaños con sus hermanos, los rebaños de su papá. El papá de José, Jacob, trabajó 7 años antes de casarse. Amén. Trabajó 7 años para poder tener el privilegio de casarse con Raquel. Imagínense, trabajar 7 años para poder casarse con Raquel. Hablando de paciencia o amor, eso es tener paciencia o verdadero amor. Esta es la razón por la cual Jacob favorecía a José, ¿ok? Raquel era estéril, pero dice la palabra de Dios que el Señor se acordó de sus oraciones y le dio un hijo. En estos 17 años vemos que José fue obediente desde temprana edad, ¿ok? Trabajó muy duro cuidando los rebaños de su papá, 17 años, se mantenía ocupado siéndole obediente a su papá. Y ahí fue cuando el Señor le empezó a hablar y dar sueños, en su obediencia y en su paciencia, porque no se quejaba. Después de ser obediente, de ser paciente, de repente Dios le habla. De repente cae un sueño loco, ¿sí? Todos pensaban que José estaba loco. They thought he was crazy. Pensaban sus hermanos y su papá que era creído por los sueños que tenía, por la forma en que Dios le hablaba. Pensaban que era loco. Su mismo papá se enojó con él. Imagínense, su mismo papá que lo quería, que lo amaba tanto, se enojó con José. Fíjese ahí la última parte del versículo 11 dice que mas su padre meditaba en esto, ¿sí? Después dice que su papá, después de que José le contó el sueño, su papá empezó a pensar en ese sueño. Y en un momento vamos a ver por qué precisamente Jacob se detuvo a pensar en el sueño de José. Es algo muy grande. Hermano y hermana, siempre habrá gente que te va a juzgar, ¿sí? Gente que te va a juzgar por ser loco, por tus sueños, por los sueños, por el llamado que Dios te ha puesto. They're going to judge you. Te van a juzgar por la forma en que trabajas, por la forma en que sirves, por la forma en que le sirves a Dios, por la forma en que Dios te ha hablado a ti. Gente que va a tratar de pisotearte. Siempre va a haber de esa gente, ¿sí? ¿Cuántos han experimentado eso? Gente que no cree en ti. Quizás aparentan que sí creen en ti, que son tus amigos, pero realmente detrás de todo es lo opuesto, ¿sí? No es así. Pero ¿cuántos saben que tenemos un Dios fuerte, un Dios grande que sí cree en ti, ¿sí? Que tiene un propósito grande y se agrada en tu obediencia? Él honra nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, honra tu paciencia. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo José para poder obtener esa grande bendición. ¿Qué fue? Su paciencia fue lo que lo llevó a la bendición, lo llevó a cumplir su destino y su propósito. Ahora vamos a ver el punto número 1. Le puse quitado de su túnica. Stripped of his tunic, right? Quitado de su túnica. Fue arrebatada la túnica de él. Ahora va a ver por qué lo puse así. José pasó por muchas temporadas muy difíciles, ¿cierto? Parecía que todo iba bien. Pasaron 17 años, ¿verdad? Trabajaba, hacía lo que su papá le mandaba, fue obediente, paciente, y de repente todo fue mal. Note cómo a pesar de todo José tuvo mucha paciencia, se mantuvo fiel a Dios, pero también se preparó. Cada trabajo que él hacía, siendo cuidador de los rebaños, siendo siervo, lo que sea, él hizo todo con excelencia, sin importar en qué posición estaba. Vamos a ver un tiempo en la Biblia, en la vida de José, que definió la vida de José para siempre. Versículo 37 de Génesis, capítulo 12. Se lo voy a leer al 17. Después fueron sus hermanos y apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y José respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas,
y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Aquí vemos cómo José fue asignado, ¿sí?, por su papá. He was given an assignment para ir a fijarse cómo estaban sus hermanos. Sus hermanos eran mucho mayor de él, ¿ok? José era muy pequeño, fue obediente aún así. Tenía un trabajo que hacer asignado por su papá y tenía que ir a cumplir y hacerlo bien, ese trabajo. Me imagino que desde muy pequeño José tenía experiencia ya trabajando con su papá. Obtuvo poco a poco la experiencia. En el versículo 13, fíjese cómo le responde José a su papá: heme aquí. En otra versión dice: ya estoy listo para ir. Now I'm ready. Después de toda la preparación, ahora estoy listo. Estaba bien preparado, y por esa razón Jacob le tuvo confianza y lo mandó lejos, muy lejos, para ver dónde estaban sus hermanos. Pero de rato dice la Biblia que aún estando listo y preparado, José se perdió, ¿ok? En los versículos 18 al 23, José fue capturado por su asignación. Él fue asignado a hacer un trabajo, y esa misma asignación lo capturó a él. Él no lo esperaba. Él solamente fue llamado, fue a hacer un trabajo, pero pasó lo inesperable y fue capturado. Ahí precisamente fue el comienzo de muchos años de prueba, años de lucha, de prueba. Pero aunque quizás José no entendía por qué pasaría por tantas cosas, había un plan grande, muy grande, que Dios tenía. Hoy el Señor, hermano y hermana, hoy el Señor me ha mandado para decirte que hay un propósito detrás de tu demora. ¿Sí? Hay un propósito detrás de tu demora. Solamente tenemos que ser pacientes. There's a reason behind the delay. Dile a la persona: hay un propósito detrás de tu demora. Ahora dile: solamente tienes que ser paciente. No te desesperes, por favor. And don't take it out on me. No lo saques en mí, ¿verdad? No me golpees o no me maltrates porque eres impaciente. Versículo 23 dice: le quitaron la túnica larga. Aquí es donde quiero llegar. Le quitaron la túnica larga. En otra versión, en inglés, dice: they stripped him of his tunic. Se le arrebataron su túnica. What does this mean? ¿Qué significa esto? Es algo muy importante. ¿Qué representa esta túnica? ¿Se ha preguntado alguna vez? En esos días, fíjese, hermano y hermana, el usar túnicas era algo muy común. Okay? La mayoría de todos los hombres tenían túnicas. Normalmente eran muy simples esas túnicas, okay? Llegaban hasta las rodillas por aquí, ¿sí? Eran utilizadas para llevar sus pertenencias, porque no tenían pantalones como nosotros para poner el teléfono, no sé, ¿verdad? No tenían eso. También eran usadas para mantenerse calientes en el frío. Pero la túnica que fue dada a José era muy diferente a las normales. Pongan mucha atención. Ok. Dice la Biblia que la túnica de José era muy distinguida, con muchos colores muy bonitos y mucho más larga. Llegaba como hasta aquí. Una túnica muy larga. La túnica de José estaba más cerca de lo que la realeza en ese día usaba. ¿Ok? ¿Sí me entienden? La túnica que le fue dada a José se parecía más a lo que un rey, a lo que un gobernador usaba. ¿Ok? Esa túnica parecía así. Esa túnica simboliza la profecía y la promesa dada en el sueño de José, de que algún día estaría en una posición de realeza. Fíjese, su papá no sabía. Su papá no tenía idea de lo que iba a hacer José. Pero de repente
Jacob, el papá de José, le hizo una túnica con muchos colores, muy larga, y yo pienso que él ni sabía que eso era lo que un rey usaba en esos tiempos, lo que un gobernador, y no conocía la promesa que el Dios le había dado a José. ¿Qué quiere decir esto, hermano y hermana? Esa túnica simboliza la promesa. Quizás tú te preguntas, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Déjame explicarte, los hermanos le arrebataron esa túnica, la promesa, trataron de quitarle la promesa, el llamado de Dios, pero no pudieron arrebatarle la profecía, el llamado, el propósito de Dios en la vida de José, porque ese llamado ya estaba cementado, ya estaba fomentado en la vida de José. Nadie lo podía quitárselo a José. No hay demonio en las tinieblas, ni hombre en este mundo que pueda arrebatarte tu llamado, que pueda arrebatarte tu propósito, la promesa que Dios te ha puesto en tu vida. Cuando tú estás firme en Dios, cuando eres hijo e hija de Él, cuando le sirves, cuando eres obediente, cuando eres paciente, nada podrá arrebatar esa promesa de Dios. Nada ni nadie podrá quitarte esa túnica que Dios te ha puesto. Esa túnica larga que representa la promesa, la profecía, lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que hagan, lo que hayan dicho, lo que digan, para quitarte esa túnica, nada ni nadie podrá detener a Dios. Nada, absolutamente. Solo hay que ser ¿qué? Pacientes, obedientes, fieles a Dios. Cada uno de nosotros tenemos, aunque no lo creas, aunque se te parezca raro, cada uno de nosotros tenemos una túnica que el Señor nos ha puesto. Hay que cuidar esa túnica, o sea, hay que cuidar esa promesa, ese llamado. Cada uno de nosotros aquí tenemos un propósito específico por la cual fuimos creados. No fuiste creado solamente para trabajar, comer, llegar a la casa. Trabajar, comer, llegar a la casa. No, hay un propósito mayor. Somos hijos de Dios. Estamos en este mundo por un rato temporal, pero no somos de este mundo. Estamos representando a Dios aquí. ¿Cuántos quieren cumplir ese propósito, ese llamado de Dios? ¿Cuántos quieren ser más pacientes? Yo quiero ser más paciente. Entonces ese fue el punto número 1. Fue quitado de su túnica, pero no fue quitado de su promesa o su profecía. Y eso se aplica a usted, hermano y hermana. Punto número 2, su paciencia fue probada. Es donde sí duele un poco, ¿sí? Hay un dicho de un autor americano que dice: la vida tiene muchas formas de probar la voluntad de una persona, ya sea que no pase nada o que todo suceda de una vez, ¿sí? Esa es la paciencia. Ya sea que no pase nada o que todo de repente suceda de una vez. Así fue como le pasó a José. De repente todo sucedió de una vez. ¿Cuántos de aquí se han sentido así? Quizás le oraste a Dios pidiéndole paciencia y creías que iba a caer del cielo la paciencia. Pero nunca supiste que la paciencia es algo que se desarrolla. No es algo que se te da así de la nada. Paciencia, aquí te va, mijo. Ten paciencia. No pasa así. Nunca supimos que cuando oramos por paciencia, cuando le pedimos al Señor por paciencia, que iban a venir muchas más pruebas, muchas más luchas, obstáculos en tu vida para que pudieras desarrollar esa paciencia. Con la ayuda de Dios sí se puede desarrollarla. La paciencia es algo con el tiempo, que con el tiempo se va desarrollando. Dile a la persona que está a tu lado: desarróllala. Desarrolla la paciencia. Cuando estaba meditando en la palabra, yo me lo decía todo esto. Desarrolla la paciencia, Robert, please. Génesis 39, no lo voy a leer todo porque es demasiado largo. Génesis 39 dice, es cuando José fue llevado a Egipto, ¿ok? Fue llevado a Egipto después de haber sido vendido por sus hermanos, ¿ok? Mire, fíjese, terminó una temporada. Pasaron 17 años, terminó la temporada. ¿Y cómo terminó? Terminó siendo capturado, siendo vendido. Ahí, al terminar esa, comenzó otra, después de 17 años. No sé qué tan larga has estado pasando por una temporada. Quizás te sientes estancado,
quizás no sabes a dónde quieres llegar. Muchos de los jóvenes también se sienten así, que no saben el propósito de Dios que Dios tiene en su vida. Pero muchas veces la razón por que no encuentran el propósito es porque no hay búsqueda de Dios. La predicación que prediqué el domingo, hace varias semanas, decía que el Creador, el que te inventó a ti, el que supo la razón por la cual te creó, solamente Él sabe el propósito para tu vida. Nadie más, tus amigos no lo saben, la universidad no lo sabe. Quizás tus papás tampoco lo sepan, si no se lo ha mostrado el Señor. Solamente Dios lo sabe. Only your inventor, only tu inventor sabe el propósito por la cual te formó, por la cual fuiste creado. Fíjese, José al terminar esa temporada empezó otra, fue a dar a la casa de su amo Potifar. ¿Sí se acuerdan de Potifar? El capitán de la guardia del faraón, un hombre con mucho poder en Egipto. Dice la palabra que el Señor estaba con él y lo convirtió en un hombre muy exitoso. Es algo que me asombra a mí de José. Aún siendo capturado, aún siendo maltratado, siempre era exitoso, sin importar dónde estaba. Siempre era exitoso. Cuando tú confías en Dios, hermano y hermana, cuando eres paciente, cuando eres obediente, Él va a convertir, Él convertirá tu circunstancia o tu situación no tan agradable en un gran éxito, en un gran logro. ¿Sí? No sé si me entendieron. Él va a convertir tu circunstancia, tu problema, tu situación en un gran logro, en un gran éxito, si tú le eres fiel, si tú le eres obediente en todo momento. Si no te desesperas, si no te frustras y tratas de tomar decisiones por ti mismo, sin primero consultar al Señor, preguntarle al Señor si está bien. No sé por qué el Señor me hace sentir ahorita. Quizás usted me mire a mí muy joven y dice que este niño, ¿qué tiene que decir? Pues déjame decirte que tengo mucho que decir. ¿Por qué? Porque el Señor me habla. El Señor, y no importa la edad, no importa. Lo que importa es la comunión, el poder que Dios ha puesto en el hombre por su gracia, por su misericordia. Así que hoy te pido que sea receptivo a la palabra de Él. Sea receptivo. Como dije, cuando tú confías, cuando eres paciente y obediente, Dios te bendice. La prueba que está pasando ahorita, que estás pasando ahorita, la prueba, el problema, la lucha, no sé qué sea, Dios tiene el poder para convertirlo en un testimonio de éxito, en un testimonio para su gloria. Versículo 3, ahí en el capítulo 39 dice que Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José y que el Señor hacía que le fuera bien en todo. José tenía más o menos como unos 18 años, ¿sí? 18 por ahí, iba a cumplir 18. Era muy joven. O sea, ¿qué quiere decir? No importa la edad. It doesn't matter how old you are, qué tan joven, qué tan viejo quizás eres. Nuestro Dios, al Dios que servimos, no tiene edad. The time that we operate, He doesn't operate in it. El tiempo que nosotros operamos en este mundo, Él no opera en ese tiempo, en ese reloj que tú constantemente estás viendo en tu celular. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Él no opera así. Para Él un año es 1000 años. 1000 años es como un día para Él. Ese es el Dios que servimos. Así que no pongas por excusa tu edad, porque no hay excusa. La gente se dará cuenta del cambio, así como se dieron cuenta del cambio, de la bendición, de cómo Dios usaba a José, cómo Potifar se dio cuenta. Así la gente a tu alrededor se va a dar cuenta de lo que Dios hará en tu vida, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Se darán cuenta que eres diferente, que eres un poco diferente, que Dios está contigo, que quizás no te convences fácilmente por la gente de tu trabajo, por tus amigos. No te dejas llevar fácilmente, no te dejas convencer, porque eres diferente, porque hay algo especial en ti. Es el Espíritu Santo que está en ti. ¿Sí? Como siervos, como hijos, hijas de Dios, tenemos que ser diferentes.
Tenemos que ser diferentes. No podemos llegar aquí a la iglesia a aparentar que somos hijos santos de Dios y luego allá afuera salir y hacer lo que querramos. No opera así. No trabaja así. Si tú estás operando así, perdóname, pero no vas a ir a un lugar muy agradable. Así, esa es la verdad. Esa es la verdad. Tenemos que ser diferentes. Eso nos dice la palabra de Dios. Si tú me eres fiel, si tú eres obediente, si tú primero pones en primer lugar mi reino, yo me encargaré de todo. Así dice el Señor. Esa es la pura verdad. I'm trying to be real here with you, right? Quiero ser real contigo. No quiero cubrir nada con, como dicen en inglés, I don't want to sugarcoat anything, ¿verdad? No quiero que se parezca muy dulce todo. Haz lo que quieras, no importa, ven, luego te arrepientes. No. Es lo opuesto. Precisamente porque Dios es un Dios de orden, un Dios justo. Fíjese, mucha gente dice, no sé si ha escuchado alguna vez, que dice, ¿por qué Dios permite que haya tanto desastre? ¿Por qué Dios permite que haya tantas matazones o tanto loco en la calle? ¿Por qué Dios no los quita a todos? Bueno, la gente que dice eso es porque no han entendido que por el pecado los mismos hombres, los mismos humanos traen eso a la tierra. ¿Ok? No es la culpa de Dios, sino que la culpa es de nosotros por el pecado. Eso es lo que trae todo eso. La bendición siguió a José. The blessing followed Joseph. ¿Sí? La bendición lo seguía, sin importar dónde estaba. Lo siguió hasta la cárcel, hasta el pit, ¿verdad? ¿Cómo se dice? El pit del agua. El pozo del agua. Lo siguió hasta ahí, hasta mero abajo. Yo me imagino que José quizás a veces se preguntaba, ¿por qué pasó por esto? Yo pienso que en la Biblia nunca menciona esto, pero yo pienso que como humano, José a veces se ponía a pensar en la razón por la cual pasaba en esto. Like he was a human, he wasn't a God, okay? Era un humano. Todos tenemos pensamientos así. La bendición te seguirá cuando tengas paciencia y te entregas completamente en Dios. Cuando te entregas a Dios, no tendrás que ir buscando nada. Fíjate. En la Biblia José nunca fue a buscar la bendición. Nunca fue a perseguir a nada, sino que la bendición lo perseguía a él. Pero también fue probado grandemente. Otra vez, cuando todo parecía que estaba bien, ¿verdad? Estaba en la casa de Potifar, era muy bendecido. Potifar se agradaba en José porque era un hombre muy fiel, trabajaba muy fiel, hacía todo con excelencia. Después de todo eso llegó otra prueba. Dice la palabra que día tras día, todos los días, fíjese, la esposa de Potifar trataba de convencer a José que se acostara con él, con ella. Todos los días, día tras día había una lucha, una prueba, todos los días. José le fue fiel a su amo y a Dios, pero la prueba se fue a otro nivel. ¿Sí? Muchas veces el Señor, antes de llevarnos a otro nivel, tiene que extender la prueba a otro nivel. ¿Sí? Antes de llevarte a donde tú quieres estar, tiene que llevarte hasta la orilla. ¿Hasta dónde llega, mi hijo? ¿Sí? Y ahí es cuando el Señor te bendice. Llegó a un límite, ¿verdad? Llegó a otro nivel. Pero José le fue fiel a Dios. La esposa de Potifar lo acusó de tratar de violarla, ¿sí? El resultado de esa prueba quizás al momento no era justa, no era muy agradable para nada, pero fue necesario para llegar a otro nivel. Tu prueba que estás pasando, tu circunstancia, tu lucha es necesaria para ir a otro nivel. Eso es lo que te estoy tratando de decir. Las pruebas que pasamos nosotros son absolutamente necesarias. Aunque de repente pasen y sientas que no hay razón por la que pasó, hay razón, hay una razón celestial. En el versículo, después de todo esto, José fue encarcelado, ¿okay? Porque Potifar no le quería a José y lo encarcelaron a José. En el versículo 21, ya que era encarcelado y todo, dice, pero el Señor estaba con José
y lo ayudó haciendo que se ganara la confianza del carcelero. Fíjese qué tremendo. Wow, la gracia, el favor que Dios pone a los siervos cuando les son pacientes y obedientes. Aún estando en la cárcel, tenía el favor de Dios. Aún estando en la cárcel, era un líder. Imagínense el favor de Dios. Ese es el mismo Dios. Ese mismo Dios te puede dar a ti el favor, la gracia en este mundo, en esta tierra. ¿Por qué el Señor le daba tanto favor? ¿Por qué José era paciente y nunca se quejó? ¿Por qué? Porque él tenía la confianza en él. Fíjese, nunca en la Biblia vemos que José se quejó, para nada, nunca se quejó. Nunca dijo, Señor, ya no aguanto más, no puedo estar aquí ya. De repente me subes y de repente me bajas. ¿Por qué, Señor? No quiero estar aquí. Nunca dijo eso. ¿Cuántos saben que es muy fácil quejarse, sí, y rendirse cuando estamos pasando o esperando algo? Cuando estamos trabajando por algo y no vemos el resultado, es muy fácil quejarnos, decir, no puedo ya, no puedo servir más en la iglesia, me tengo que ir a otra iglesia porque no veo aquí nada. Quizás no me han subido a predicar, quizás no estoy haciendo lo que quiero hacer. Sé paciente, hermano. Eso es lo que nos falta, ser pacientes, ser obedientes, esperar en Dios, espera en Dios, trabaja, sírvele a Dios fielmente, sin importar la situación, sin importar la circunstancia que estás viviendo ahorita, porque el Señor te va a sacar de ahí. No es eterna esa situación. Estás llegando a lo último, ya estás llegando al último. Y ahí es cuando el Señor te quiere empujar a otro nivel. Quizás parezca muy loco empujarte y te caes, pero caes en otro nivel. Caes en la voluntad de Dios. Solamente espera, hermano. Espera y sé valiente, sé paciente, sé obediente, sé fiel. Fiel a tu iglesia, fiel a tus líderes, fiel en donde estás ahorita, porque el Señor te ha puesto aquí por una razón muy específica. Solamente está en nosotros que la llevemos a cabo. Si quieres cumplir tu destino, tu propósito en esta vida, tienes que ser paciente, obediente y fiel a Dios. Como dije, es muy fácil quejarse de todo. Sí, es muy fácil. Por el calor, ahora ya no tienen por qué quejarse del calor, que ya tenemos mucho aire aquí, ¿verdad? No tienen por qué quejarse, porque el Dios que servimos nos provee de todo, absolutamente. Dime, ¿cuándo el Señor te ha fallado alguna vez? Nunca, ¿verdad que no? Nunca te ha fallado. Entonces, ¿por qué te preocupas? Si el Señor nunca te ha fallado, why do you worry? ¿Por qué te preocupas? Ay, hermano, no había pensado en eso. Hay una canción que dice que Él lo hará otra vez. There's a song that says He'll do it again. Así como Él lo hizo la temporada pasada, así como Él hizo cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales la temporada pasada, y ahorita estás en un valle muy oscuro que no sabes cómo salir de ahí. Ten confianza que Él lo hará otra vez. Ten confianza que Él te ayudará a subir la montaña a la cima, a lo más alto. Él lo hará otra vez. Dile a la persona que está a tu lado, Él lo hará otra vez, hermano. Ahora dile, no te preocupes. Don't worry. Do not worry. Cuando tú te preocupas, cuando nos preocupamos, no estamos agradando a Dios, no estamos adorándole a Él. Estás haciendo la circunstancia, el problema más grande que el poder de Dios. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando nos preocupamos. Yo veo a veces mucha gente, a mí me pasa, voy a ser sincero también, ¿verdad? Pero veo mucha gente que está muy desesperada, hasta tiemblan y no saben qué hacer. Ay, es que estoy muy ocupado, muy preocupado, tengo muchas cosas que hacer, no hallo cómo lo voy a hacer la siguiente semana. No te preocupes, el Señor te ha proveído de todo, todo absolutamente. Nunca jamás te va a fallar, absolutamente nunca te va a fallar. José fácilmente pudiera haber decidido perder la paciencia, porque es una decisión. Okay. Se desarrolla la paciencia, pero también es una decisión ser paciente.
Es una decisión. José decidió no perder esa paciencia y decidió nunca rendirse. ¿Usted cree que lograría aguantar tanto como José? Wow, que es tremendo, ¿no? Yo no sé, realmente es muy duro. Imagínense, 17 años pasan. Bueno, fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Lo metieron a un pozo, lo dejaron abandonado ahí como una, no sé, una garra tirada que ya no sirve. Y luego de repente lo venden como un animal. Y luego de repente todo va bien. Es un sirviente y de repente lo acusan de tratar de violar a alguien. Lo meten a la cárcel otra vez, ¿verdad? Imagínense, y todo hay mucho más, ¿verdad? Todo eso lo que aguantó José, pero se mantuvo fiel. Tenemos que aprender a tener paciencia en las pruebas, porque cuando Dios nos prueba no necesariamente para enseñar nuestras debilidades, ¿ok? Sino para descubrir nuestras fuerzas, ¿sí? Cuando Dios te prueba, lo voy a decir otra vez. Cuando Dios te prueba, no te prueba necesariamente para enseñar tus debilidades, sino te prueba para que puedas descubrir tus fuerzas, ¿sí? Cuando eres probado, estás siendo fortificado, así como José. Cuando estás siendo probado, estás siendo fortificado. Di conmigo, cuando estoy siendo probado, estoy siendo fortificado. Quiere decir que la bendición está a punto de llegar, si ahorita está siendo probado, porque está siendo fortificado para la próxima bendición, para el próximo nivel. El Señor no te puede dar algo que tú no puedas manejar. El Señor, simplemente porque es un Dios de orden, no te puede dar algo que tú no puedas con ello. Ok, punto número 3. Mientras que esperaba, José trabajaba. Ok, esperaba, sí, pero no se mantenía quieto. He waited, but he wasn't lazy, right? Se esperaba, pero se mantenía trabajando. Génesis capítulo 40. Ahí no se lo voy a leer porque también está muy largo, ¿verdad? Pero ahí está en la Biblia para que no crea que estoy diciendo solamente palabras vacías. Con el don que Dios le dio a José, José interpretó el sueño del copero y el panadero. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Con el don que Dios le dio a José. El sueño del copero fue favorable, pero el sueño de la panadero no fue tan favorable, ¿sí? Jesús le pidió al copero que se acordara de él, ¿okay? Que se acordara de él para poder salir de la cárcel. Pero el copero dice que después se olvidó de José. ¿Qué significa esto? O sea, que José siempre estaba listo para la próxima oportunidad. Era astuto, siempre estaba listo a ver cómo podría llegar a lo siguiente, cómo podía salir de ahí, ¿sí? Después de que le interpretó los sueños, José dijo: acuérdate de mí, cuéntales de mí. Tomó la oportunidad. He took the chance. He wanted to go get it, okay? Él tomaba la oportunidad. Otra vez José tuvo que ser paciente. Dice que se olvidó de él, ¿verdad? Se olvidó de él, el copero. Pasaron no sé cuántos años. Tuvo que ser paciente y esperar su promoción. He had to be patient and wait for his promotion. Muchas veces, como les digo, queremos las cosas ya, pero tenemos que trabajar para ellas, para alcanzar lo que queremos. También cuando esperamos tenemos que tomar las oportunidades que se nos enfrentan, que se nos presentan. No mantenernos quietos siempre, nomás esperando, sí, pero no esperando con pereza, ¿verdad? Noten cómo José tomó cualquier oportunidad para salir adelante. Interpretó los sueños. Le voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. Interpretó los sueños y con eso se dio a conocer, ¿ok? Ahí empezó. Ahí es donde se dio a conocer ya en otro mundo más grande. Interpretó el sueño del faraón y eso fue lo que lo promovió. El mismo don, fíjese, el mismo don que Dios le dio a José
Eso fue lo que lo ayudó a subir de nivel en Egipto, en el mundo secular. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Los dones que Dios te ha dado no solamente son para aquí en la iglesia. El reino de Dios es grande. No solamente es aquí. El reino de Dios se extiende en el universo. Los dones que Dios te ha dado pueden ser utilizados para el mundo, para alcanzar a las almas. Así es como le pasó a José. ¿Cuáles son los dones que el Señor te ha dado? ¿Lo estás utilizando? ¿Estás tomando las oportunidades que se te presentan para salir adelante? José nunca soltó la promesa. Nunca soltó. Aunque le quitaron la túnica, nunca soltó la promesa. Nunca la soltó. El sueño que Dios le había dado, nunca lo soltó. Aunque fue abandonado por su propia familia, aunque fue encarcelado injustamente y acusado falsamente, él se mantuvo ¿qué? Paciente. Y esperó su turno, pero al esperar su turno no perezó. Trabajó, tomó las oportunidades. No se aflojaba, constantemente ofrecía su mejor trabajo. Quizás ahorita no sé qué estés pasando, ¿verdad? Estás trabajando duramente. Te quiero decir que sigas. Así como José siguió trabajando. Siguió trabajando esforzándose, era obediente, era paciente. Esperó su oportunidad. Cuando se presentó la oportunidad, él la tomó cuando era la voluntad de Dios. Así te digo a ti, hermano y hermana. Espera pacientemente, pero no lo aflojes, ¿verdad? Trabaja arduamente para la gloria del Señor, porque todo lo que hacemos, cada trabajo, aun que parezca muy pequeño o muy grande, todo es para la gloria de Dios. Estás adorando a Dios con eso que estás haciendo. Ahorita estás adorando de Dios con la manera en que estás escuchando la palabra. Constantemente ofreció su mejor trabajo, José, y tomaba cada oportunidad para seguir adelante. Ser paciente no quiere decir ser flojo. Okay. Being patient does not mean being lazy. Cuando le interpretó el sueño al faraón, ahora sí, that was the opportunity, the chance of a lifetime. Cuando le interpretó el sueño al faraón, era la oportunidad grande de toda su vida. Fíjese lo que hizo. Vamos al capítulo 41 de Génesis, versículo 33. Después de que, como dije, José le interpretó el sueño al faraón, esto sucede. Dice José: por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio. Fíjese lo que está haciendo José. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Do you see what he's doing here? ¿Ves lo que está haciendo aquí José? Haga esto, faraón, perdón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo de la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Hay algo extraordinario aquí, lo que hace José. Quizás no lo notas al principio, pero en el versículo 33 José tomó la oportunidad, se aventó. ¿Qué fue lo que dijo? Le dijo al faraón, fíjate, estaba frente al hombre más poderoso de todo el mundo, faraón, un hombre de Dios, que primeramente fue tirado al pozo, encarcelado, pasó por muchas pruebas. Pensaba que quizás no hallaba que era el propósito de él. Alguna vez, hace muchos años, tuvo un sueño. Quizás se había olvidado de ese sueño, no sé. Brevemente se olvidó, pero de repente vino la oportunidad. Dios escuchó las oraciones. Nuestro Dios, que es un Dios fiel, hizo que sucederan las cosas, porque era paciente, porque era obediente. Y cuando esa oportunidad se presentó, y se presentó delante de faraón, así mismo estaba faraón, José le dijo: busca un hombre sabio. ¿Qué estaba haciendo? He was talking about himself. ¿Qué estaba haciendo? Estaba hablando de sí mismo.
Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio como yo. Pensaba, yo creo, como yo. Ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Sí? José fue astuto y sabio. Cuando la oportunidad se presentó, él la tomó. Como hijos e hijas de Dios, tenemos que tomar lo que nos pertenece. You have to take what is yours. El enemigo quiere robarte de tu bendición. El enemigo quiere robarte, quiere distraerte con las cosas de este mundo. Eso es lo que quiere el enemigo. Quiere destruirte, quiere matarte. Tienes que arrebatar lo que es tuyo. Así como una vez quizás te arrebataron la túnica, así como una vez te arrebataron las promesas cuando les contaste a alguien y no creyeron en ti. Así con esa misma fuerza tienes que arrebatar, tomar lo que es tuyo porque te pertenece. Es tuyo, hermano y hermana. Ponte de pie. Eso es tuyo. El enemigo no puede contra un pueblo que es paciente y obediente a Dios, que es fiel. Escúchalo, el enemigo no va a poder contra ti si eres paciente, si le eres obediente a Dios. Y aún más cuando tomas la oportunidad de arrebatar lo que te pertenece, lo que Dios te ha prometido, la profecía que Dios ha puesto. Cuando tú lo arrebatas, cuando tú eres guerrero, cuando tú te pones firme en los caminos del Señor, nada podrá detenerte, nada podrá destruirte. En el versículo 37 habla del tiempo en que se cumplió la promesa de José, ¿sí? Es un poco largo, pero aquí es cuando es algo extraordinario, es algo que me llena de emoción, porque me imagino cómo José se ha de haber puesto después de tantas cosas. Llegó su momento. Lo voy a leer rápidamente. El asunto pareció bien a Faraón, ¿ok? Y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Esa es la clave. El Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en ti, se va a notar. Habrá cambios. El Señor transformará tu alrededor a tu favor cuando su Espíritu está en ti. Cuando tú lo buscas con anhelo, con deseo. Wow. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Fíjese, wow. Imagínese la emoción de José al escuchar esto. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo y se lo puso a José. He took off his ring. Ese fue un símbolo. Se lo quitó y se lo puso a José. Wow. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Cuando le habían quitado la túnica, cuando le habían arrebatado lo que le pertenecía, la promesa, ya después de largo tiempo, de años de paciencia, de obediencia, de fidelidad, de trabajo, de tomar las oportunidades, viene el tiempo de Él y se la regresan. El Señor quiere regresarte lo que alguna vez tú perdiste. Quizás lo que tú pensaste que no iba a pasar. Quizás pasaste por muchas cosas y pensabas que habías perdido algo. El Señor te lo quiere regresar. Aquí está, mi hijo, mi hija, aquí está. Es tuyo. Tómalo. Te pertenece a ti. Te pertenece a ti. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él:
Doblad la rodilla. Ahí está el cumplimiento de la promesa, del sueño. Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Tenemos un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que cuando escuchaste una profecía que alguien te dio hace muchos años, va a llegar el tiempo en que se va a cumplir. Quizás pase un año, 10, 15, 20, pero lo importante es que va a suceder cuando tú le eres obediente, cuando tú le eres paciente. Sigue trabajando, hermano. Sigue, no te canses. No te canses. Oh, tu tiempo llegará. Para muchos el tiempo es ahorita. Para muchos el tiempo ya ha llegado. Quizás hay muchos aquí que escuchan todo eso, pero no han conocido a Dios. Es su primera vez que vienen a la iglesia. Quiero decirte que predicamos de un Dios de amor, un Dios fiel, un Dios que nunca te va a fallar. Cuando la gente de este mundo te falle, Él jamás lo va a hacer. Si tú lo quieres conocer, o quizás si tú te has desviado de los caminos, si le has dudado a Dios, si gustas pasarle al frente, si el Señor te lo pone en tu corazón, si quieres afirmar tus caminos con Dios, o si quieres conocerlo por primera vez, pásale al frente. Si quizás no has tomado la oportunidad de estar con Él en intimidad, pasa al frente. Si estás pasando por pruebas, por luchas que no sabes cómo manejarlas, pasa al frente. Este es tu tiempo. Como te dije, arrebátalo, es tuyo. Take it, te pertenece a ti. Vamos a cantar esta canción de adoración, y mientras que se cantan los músicos, medita en la predicación, en la palabra de Dios. Tú eres fiel, Señor. No a nosotros, oh Señor, sino tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, gracias por tu presencia, oh Señor, sino tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Oh, no a nosotros. Mereces gloria. Vamos, díselo, levántale tus manos. Dile, mereces toda gloria. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús. Una vez más, díselo, mereces gloria. No a nosotros, oh Señor, sino tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. Jesús, Jesús.
oh Señor, sino tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Así como el tiempo, como la hora le llegó a José para presentarse delante del faraón, para recibir el cumplimiento de su promesa, tu tiempo ha llegado ahora. Tu tiempo ha llegado. Lo que has estado esperando, a lo que has estado trabajando, es tiempo de recibirlo. Pero hay que tener fe. Lo que no ves ahorita, velo como si ya fuera. Créelo. Lo que te parece imposible, cree que ya va a suceder, porque para Dios nada es imposible. Tu tiempo llegará, tu tiempo ha llegado, pero tienes que serle fiel a Dios en todo. En donde estás ahorita, serle fiel. En tu ministerio, serle fiel. En tu carrera, serle fiel. En tu trabajo, serle fiel. En tu negocio, serle fiel. Con tu familia, en tu hogar, serle fiel a Él. Aún en tus circunstancias, en tus dificultades, en tus problemas, en las situaciones difíciles, serle fiel, adorarle. Así como Job, así como José lo adoraron sin importar el problema, la prueba. Le hicieron fiel, solamente le adoraron. Así, iglesia, te pido que le adores a Dios. Entrégaselo a Dios, que tú solo no lo puedes manejar. Give it to God because you cannot manage it on your own. Dáselo a Él. Sé paciente con lo bueno, que lo bueno no llega fácil, ¿sí? Sé paciente, que lo bueno tarda a veces. Lo bueno tarda, esa bendición tiene que tardar. Tú tienes que pasar por un proceso. Tú tienes que ser moldeado. Tienes que ser quebrado antes. You need to be broken first before you receive the blessing, before the jewel is revealed. Tienes que ser quebrado antes de que la joya sea revelada. Tienes que pasar por cosas primero antes de que el Señor revele su gloria en ti. Sé paciente. Hay que ser probados, moldeados, preparados primeramente. Fíjate, el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6 dice: confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría.